Finalmente, después de haber pasado por todo el calvario que supone la analítica trascendental, vamos a presentar en este vídeo oficialmente la distinción entre fenómeno y noúmeno. Esa distinción tan conocida en la historia de la filosofía como la distinción que Immanuel Kant presentó en su Crítica de la razón pura, pero que, como pueden comprobar por la numeración de este vídeo es el 3.19, esta distinción no viene al principio de la Crítica de la razón pura, no es el punto del que hemos partido, no es una distinción evidente, como veremos a continuación. De hecho, viene prácticamente al final de la analítica trascendental, así que no es de donde hemos partido esta distinción, es precisamente a donde llegamos, es la conclusión de toda la analítica trascendental. Así que bueno, vayamos a presentar exactamente a qué nos referimos por fenómeno y noúmeno, que ya hemos empleado estos términos en momentos anteriores. Y pues primero vamos a reorganizar esas cosas que hemos presentado. Cuando hablo de cosas, recordemos que cosa es un átomo lógico, es el átomo lógico del que surgen especies como cosa en sí, objeto, apariencia, ente de la imaginación, noúmeno, fenómeno, etc. O sea, fenómeno y noúmeno se van a enmarcar dentro del género cosa. Bien, pues cuando estamos intentando clasificar, taxonomizar las cosas, pero siguen siendo cosas indeterminadas, ¿no? No nos estamos refiriendo a ninguna cosa en concreto, bueno, más que en concreto, no nos estamos refiriendo a una cosa con muchos detalles, ¿no? Simplemente se plantea el elemento genérico cosa y algún elemento trascendental que se podría pensar, ¿no? Pues una cosa que intuimos por aquí, o una cosa que sería posible si tuviésemos X elemento trascendental, ¿no? Pues a ese tipo de cosas las he denominado aquí como cosas indeterminadas, ¿no? Pues tenemos cosas indeterminadas y dentro de estas cosas indeterminadas, que al final es esto sí que es el punto de partida desde donde empezamos en las nociones preliminares de la crítica de la razón pura. Pues bien, estas cosas indeterminadas podemos plantear, y no es contradictorio, cosas que son independientes de nuestra cognición y cosas que son dependientes de nuestra cognición y que por lo tanto van a tener que ser cosas a las que nos referimos por medio de una intuición. Recordemos que las cosas, para referirnos a una cosa, por medio de nuestras representaciones, siempre tiene que ser a través de intuiciones, puesto que las intuiciones son las representaciones que refieren de manera inmediata a una cosa. Bien, las cosas que son independientes de nuestra cognición, que no tienen por qué estar condicionadas por nada de lo que nuestras representaciones puedan referir o dejar de referir, son las cosas en sí mismas. De las cosas en sí mismas no se puede decir mucho, signo de interrogación. Es simplemente una noción límite que no es contradictoria y que por lo tanto pues, hay que ponerla en esta clasificación, pero de la que por supuesto no podemos predicar nada al margen de la que es su definición, ¿no? Que es una cosa independiente de nuestra condición, absolutamente independiente de nuestra capacidad cognoscitiva. Una cosa en el sentido absoluto, ¿no? Y por otro lado, están las cosas a las que se puede uno referir por medio de una intuición, ¿no? Es aquí donde se encuentra el idealismo trascendental. El idealismo trascendental básicamente lo que nos dice es: necesitamos una intuición para referirnos a las cosas. Para poder tener una cognición de una cosa necesitamos una intuición. Bien, pues veamos cuáles son las características de la intuición para poder conocer mejor cuáles son las cosas que podemos conocer. Y dentro de esta especie de cosa, las cosas a las que nos podemos referir por intuiciones, distinguíamos entre cosas a las que nos podemos referir por medio de esas intuiciones sensibles, con su materia y con su forma, que eran las apariencias, y las cosas a las que nos podríamos referir con intuiciones intelectuales, que son los noúmenos positivos. Los noúmenos positivos están prohibidos porque no tenemos intuiciones intelectuales, pero no son lógicamente contradictorios, así que aparecen en la taxonomía, pero por supuesto nuestras facultades trascendentales nos impiden tener acceso a estos noúmenos positivos. Son el conjunto vacío de cosas, ¿no? También, ya de por sí se ve aquí que los noúmenos positivos y las cosas en sí no son la misma concepción, son concepciones diferentes, ¿no? Aparecen en distintos lugares de esta taxonomía. Bien, pues estas cosas que estoy planteando aquí siguen siendo cosas indeterminadas, ¿no? Pues siguen siendo
la clasificación más primigenia, más fundamental de cosas que podemos hacer. O sea, prácticamente tenemos el átomo lógico de cosas aquí y estamos dándole los predicados más fundamentales que se nos ocurren en la filosofía trascendental. Ahora bien, cuando hablamos de cosas en nuestra vida cotidiana o incluso en filosofía, solemos referirnos también a cosas determinadas, ¿no? Como si fuesen cosas concretas. Pues una casa, un ángel, un perro, el campo magnético, Dios, un tesseracto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto son especies del género cosa, perdón. Así que estas cosas es precisamente lo que la distinción fenómeno-noúmeno nos va a permitir clasificar de manera así muy escueta. Podríamos decir que de estas cosas determinadas, de estas cosas que ya sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Ya es una cosa con una serie de predicados bien formulados, no es simplemente cosa genérica de una intuición intelectual o cosa genérica de una intuición sensible. Pues de estas cosas determinadas, una vez uno la tiene bien descrita, podría decir que es o cognoscible o incognoscible, ¿no? Pues o cumple las condiciones formales de la cognición que se presentan por la analítica trascendental o no las cumple. Y en esta distinción de cognoscible e incognoscible recordemos cuál es el resultado de la analítica trascendental o de la filosofía trascendental. Y es que la cognoscibilidad es básicamente la experiencia posible. Esto es el resultado más básico de la deducción trascendental y de todos los principios de la objetividad. Por lo tanto, ya se pueden estar imaginando que a toda cosa a la cual ya la hemos determinado por una serie de predicados, ya nos referimos a algo específico, la vamos a poder clasificar en dos tipos, en las que son partes de una experiencia posible, entes de los sentidos, y las que son imposibles en la experiencia, las que no pueden formar parte de una experiencia posible, las que son incognoscibles, lo que vamos a denominar, y ya hemos presentado en el vídeo anterior de las nociones de nada, entes de la razón. Es decir, que vamos a poder clasificar a todas las cosas determinadas en dos tipos de cosas o en dos géneros de cosas. Los fenómenos y los noúmenos, y aquí pongo entre comillas los noúmenos negativos, no son los mismos noúmenos que hemos presentado en la clasificación de arriba. Y aquí pues está claro que, por ejemplo, las casas, los perros, los campos magnéticos formarían parte de los fenómenos, mientras que Dios, los ángeles, el tesseracto formarían parte de esos noúmenos negativos. Y aquí he presentado una breve definición con una descripción de lo que son fenómeno y noúmeno, y siempre cuando en este vídeo sobre todo diga noúmeno y no explicite si es positivo o negativo, se entenderá que es un número negativo, ya que el número positivo no hay nada, realmente no hay ningún ejemplo que pueda poner de número positivo porque son simplemente esas cosas indeterminadas a las que se referiría una intuición intelectual que no poseemos. Bien, pues fenómeno es la apariencia, o sea, los fenómenos en definitiva van a ser las apariencias determinadas por las categorías en una experiencia posible. Las apariencias siguen siendo cosas indeterminadas y una vez las hemos determinado por esas categorías, una vez ya estamos hablando de un objeto de la experiencia, sea esta experiencia actual o posible, ya podemos hablar de fenómeno. Es decir, que los fenómenos van a ser en definitiva los objetos de cognición, los objetos a los que tenemos acceso cognoscible. Y bueno, pues por eso los denominamos entes de los sentidos, no es por otra razón, son los entes a los que nuestros sentidos nos permiten referirnos y de los que aprendemos o de los que obtenemos información por medio de esos sentidos. Por lo tanto, espacio y tiempo van a tener una clara relación con los fenómenos, son elementos fenoménicos, son representaciones fenoménicas, puesto que están presentes en toda apariencia. Recordemos la estética trascendental. Y lo mismo con las categorías. Todas las categorías, en tanto que uso empírico, van a tener un claro carácter fenoménico, un claro carácter inmanente a la experiencia. Y eso también nos indica que toda ciencia, las matemáticas, la física, siempre va a tratar sobre fenómenos, puesto que son esos objetos a los que nos podemos referir, que de los que decimos que existen, que están en esta o en aquella situación, son esas cosas a las que le podemos aplicar nuestra noción de verdad objetiva. Por otro lado, están los noúmenos, que, lo dicho, son los noúmenos negativos,
que van a ser esas cosas imposibles con las condiciones formales de una experiencia posible, o sea, esas cosas, he dicho imposibles, incompatibles con las condiciones formales de una experiencia posible, las cosas que no se conforman con nuestras condiciones formales de la experiencia y que van a ser, por lo tanto, incompatibles con nuestra imaginación productiva, que va a ser la que condicione aquellas representaciones sensibles que vamos a poder formar con esas categorías. Estos noúmenos, ya hemos discutido alguna vez que van a ser fruto de un uso trascendental de las categorías. ¿Cómo es posible que si son incompatibles con la experiencia, cómo es posible que estos noúmenos se planteen en primera instancia? Pues porque las categorías no están de ninguna manera obligadas a obedecer los dictados de la sensibilidad. Y por lo tanto uno puede salir de esa experiencia con las categorías en un uso trascendental de las mismas, pero claro, ahí lo que pasa es que no hay nada a lo que se esté refiriendo, por eso son en rationis, son la nada cuantitativa, porque realmente no hay ninguna intuición que le permite referirse a cosas, pero puede pensar esos noúmenos. Esos noúmenos son los entes que se piensan. De hecho, fenómeno y noúmeno son cosas que aparecen y cosas que se piensan respectivamente, ¿no? De la etimología griega. Y claro, ese uso trascendental de las categorías es lo que hemos denominado alguna vez cuando juzgamos erróneamente que hay una cosa y realmente no hay ninguna cosa. Es fruto de esa ilusión trascendental, ese uso trascendental de las categorías, y que en la dialéctica trascendental vamos a estudiar. Recordemos que la dialéctica trascendental es la lógica trascendental del noúmeno, es la lógica trascendental de la ilusión trascendental, mientras que la analítica trascendental ha sido la lógica trascendental del fenómeno, y aquí es donde se ve por qué fue importante esta distinción en la lógica trascendental entre analítica trascendental y dialéctica trascendental, porque la analítica, la lógica de la verdad, la lógica trascendental de la verdad, va a versar sobre el fenómeno, sobre el que podemos plantear verdades, y las leyes, las reglas del fenómeno, que es sobre las que podemos plantear verdades. Y la dialéctica trascendental va a versar sobre los noúmenos, sobre esas cosas de las que creemos, en muchos casos que tenemos cogniciones, de las que tenemos la ilusión de verdad, pero que realmente no tenemos verdad alguna de esos noúmenos, no tenemos ningún elemento trascendental que nos permita tener cogniciones de esos noúmenos. Bien, vamos a responder unas preguntas frecuentes sobre fenómenos y noúmenos. La primera pregunta, que yo creo que hay que dejarlo bastante claro, es si existen los noúmenos, porque mucha gente dice, no, claro, realmente el noúmeno es lo existente, el fenómeno es la realidad tal y como se nos aparece, es simplemente apariencia y por lo tanto no es la verdad completa, realmente las cosas son ese noúmeno que está detrás. Bien, pues esto es indecidible. No podemos saber si existe el noúmeno. No hay elemento trascendental alguno por el que podamos emplear las categorías de modalidad, la existencia posible, la existencia actual, la existencia necesaria, para poder llegar a conocer la existencia o inexistencia del noúmeno. El idealismo trascendental precisamente es un agnosticismo respecto a todo juicio sintético sobre los noúmenos. No podemos formar un juicio sintético sobre los noúmenos y esperar obtener respuesta de si este juicio sintético es verdad, porque a posteriori no lo podemos conocer. No hay ninguna experiencia posible en la que podamos encontrar un noúmeno y responder a la verdad o falsedad de un juicio sintético a posteriori de los noúmenos. Y a priori tampoco, porque no tenemos en nuestro sujeto trascendental ningún elemento trascendental que nos permita tener cogniciones a priori de estos noúmenos. Así que no hay cognición del noúmeno, ni de su existencia, ni de su inexistencia. Y esto quiero dejarlo bastante claro. No estamos diciendo que el noúmeno no exista. Estamos diciendo que es indecidible, es incognoscible responder a la pregunta de si el noúmeno o si un noúmeno existe o no existe. Por lo tanto, preguntas sobre si Dios existe, si existen los ángeles, si existe el alma, si somos libres, por lo tanto, si existe el libre albedrío, la libertad cosmológica. Todo eso son preguntas indecidibles por la filosofía trascendental. La filosofía trascendental nos construye la analítica, que es un poco esa isla
donde esa isla de la verdad, esa isla del conocimiento, donde podemos obtener los frutos de la ciencia y de bueno, en general, ese árbol del conocimiento que alguna vez hemos discutido. Y por otro lado está el océano, el mar de la ilusión del conocimiento, el mar de las ilusiones trascendentales. Y uno tiene que tener mucho cuidado con pensando que está todavía en esa isla obteniendo frutos del conocimiento, realmente está navegando por este océano de ilusiones y engaños y está creyendo que tiene una cognición sobre los noúmenos. Y este tipo de cognición puede ser, lo dicho, tanto para la existencia o para demostrar la existencia, como para refutar la existencia de estos noúmenos. Ambos escenarios son completamente indecidibles y aquí, como se pueden estar imaginando, una de las tesis más conocidas en esta pelea de si existe o no existen los noúmenos es la existencia de Dios. Pues bien, tanto el teísmo como el ateísmo cognoscitivo, es decir, ambas tesis que pretendan tener la cognición de la existencia o no existencia de Dios, van a encontrarse que no pueden responder a la pregunta, no tienen ningún elemento trascendental, no tienen ningún elemento de cognición que les permita responder a esa pregunta. Y sí, la filosofía trascendental no es capaz de responder a ninguna de las preguntas que realmente nos pueden importar en nuestro ámbito más privado. Eso es terreno de la fe, no es terreno de la cognición, no es terreno de la ciencia. Y el agnosticismo que estamos planteando, recordemos que agnosticismo, etimológicamente, pues está relacionado con esa ausencia de cognición, esa no cognición, no es ni indiferencia ni es negación de esas tesis, simplemente es honestidad intelectual respecto a nuestra capacidad de responder esas preguntas. Cuando alguien no sabe la respuesta a un problema de matemáticas, no se inventa la respuesta, simplemente admite su desconocimiento sobre esa respuesta. Luego puede ser que por mucho que no sepa si la respuesta es verdadera o no, realmente en su vida cotidiana o en el uso práctico sí que emplee, pues por ejemplo, que un teorema que no sabe si es verdad o no, asuma que es verdadero. Pero en el caso de la pregunta de si es cognoscible o no, siempre tiene que aceptar que no sabe si ese teorema o ese resultado es verdadero o no. Y en el caso de los noúmenos tenemos que aceptar no solamente que no lo sabemos, sino que no tenemos ningún elemento trascendental que nos permita saberlo, por lo tanto no lo podremos saber nunca. Dentro, por supuesto, de las condiciones trascendentales que tengo. Evidentemente no es contradictorio que mañana tenga una revelación divina o tenga una intuición intelectual, pero por el momento he de admitir que no la tengo y si la tuviese, pues contradiría, por supuesto, los resultados que hemos presentado en esta analítica trascendental y yo por lo menos no he encontrado manera alguna de tener esa intuición intelectual. Así que bueno, otra de las preguntas que se suele plantear es si el noúmeno es la cosa en sí, ¿no? De la distinción entre lo que es el noúmeno y lo que es la cosa en sí. Bien, la cosa en sí es un ente concebido de manera absoluta, sin condicionamiento alguno por nuestra facultad cognoscitiva. Entonces, ¿pueden ser esos noúmenos que estamos presentando, el Dios, el alma, los ángeles, los tesseractos, ¿son esos noúmenos las cosas en sí? Pues podrían serlo, pero es indecidible responderlo. Por poder no es contradictorio que los noúmenos sean las cosas en sí. Tampoco es contradictorio que no lo sean. Por lo tanto, esto ya demuestra que es un juicio sintético decir que los noúmenos son o no son cosas en sí y por lo tanto es indecidible. Bueno, es un juicio sintético, no son la misma concepción y además añado que es indecidible porque no podemos tener cognición de las cosas en sí, ya que las cosas en sí son precisamente esas cosas independientes de nuestra cognición, podrían tener los predicados que quieran las cosas en sí y la filosofía trascendental sería completamente ajena a esos resultados porque la filosofía trascendental no es una ciencia de las cosas en sí, es una ciencia de los objetos de cognición, es una ciencia de las cosas de las que sí que tenemos intuición. Ahora, pueden ser los fenómenos, en este caso pues he puesto ejemplos de coches, casas, campos magnéticos, electrones, gravedad, química, libros, teléfonos móviles, esos fenómenos, ¿son esos fenómenos cosas en sí? Pues podrían serlo, por poder pueden, pero es indecidible, o sea, no podemos responder a esa pregunta. Y vemos cómo tanto los fenómenos como los noúmenos podrían ser cosas en sí.
Por lo tanto, fenómeno y noúmeno no es la concepción de fenómeno y de noúmeno, no es la concepción de cosa en sí. Son concepciones distintas. Podrían referirse a las mismas cosas, a los mismos objetos, pero esto es indecidible para nosotros. Por lo tanto, ni podemos responder a la pregunta de si el noúmeno es la cosa en sí, ni podemos responder a la pregunta de si el fenómeno es la cosa en sí, y por supuesto, al no poder responder a esa pregunta, al no ser juicio analítico, entendemos que esas tres concepciones son diferentes. Cosa en sí, fenómeno y noúmeno son concepciones diferentes y por lo tanto no son lo mismo conceptualmente hablando, aunque podrían referirse a la misma cosa, pero lo dicho, es indecidible responder a esa pregunta. Y una cosa que quiero recalcar es que la respuesta a la pregunta de si el fenómeno es el noúmeno es que no. El fenómeno no puede ser el noúmeno, eso sí que sería contradictorio, ¿no? Al final, el fenómeno es lo que sí que es compatible con la experiencia y el noúmeno es lo que es incompatible con la experiencia, o lo que es inconforme con la experiencia. Por lo tanto, ahí sí que violaríamos el principio de contradicción al decir que el fenómeno es el noúmeno, que el noúmeno es el fenómeno, ¿no? Por lo tanto, el fenómeno no es el noúmeno no es el fenómeno, no es lo mismo, son dos géneros diferentes, pero la cosa en sí podría ser o no ser el fenómeno y el noúmeno, y eso sería completamente ajeno a la filosofía trascendental, no es lo que venimos a responder aquí. Luego, otra pregunta, que ya lo he dejado claro antes, y es si el noúmeno negativo es lo mismo que el noúmeno positivo. Pues el noúmeno positivo es la cosa a la que se refiere una intuición intelectual, y como no tenemos intuiciones intelectuales, pues noúmenos positivos no hay ninguno. Nadie me puede dar un ejemplo de noúmeno positivo porque no hay ninguna cosa a la que me pueda referir por medio de una intuición intelectual. Por lo tanto, ya de por sí plantea una diferencia clara, y es que noúmenos negativos hay bastantes. De hecho, hay tantos noúmenos negativos como cosas uno pueda pensar, como cosas a uno se le puedan ocurrir que sean incompatibles con la experiencia posible. Pues Dios, alma, mónada, libre albedrío, tesseracto, entes infinitos. Ya daremos ejemplos de noúmenos negativos, hay muchos. Noúmenos positivos no hay ninguno, no hay ningún ejemplo que se me pueda poner porque sigue siendo una cosa indeterminada a la que encima no puedo determinar de ninguna manera porque no hay intuición intelectual que me permita referirme a ellos. Por lo tanto, noúmeno positivo y noúmeno negativo no es lo mismo. Que planteemos aquí en este vídeo la distinción entre fenómeno y noúmeno no es una distinción entre dos cosas a las que nos referimos, no es una distinción entre fenómenos y noúmenos positivos, es precisamente una intuición, una distinción entre cosas a las que nos podemos referir y que además son determinadas por las categorías en una experiencia posible, y cosas que no podemos conocer en una experiencia posible, que son incompatibles con una experiencia posible. Por eso es importante recalcar que el noúmeno positivo no es el noúmeno negativo y que esta distinción no es una distinción ontológica, no es una distinción entre dos cosas que existen y que separamos. Eso sería una distinción, como digo, entre el fenómeno y el noúmeno positivo, sino que es una distinción es una distinción conceptual y por supuesto es una distinción epistémica, es una distinción entre nuestra de cosas a las que podríamos conocer o no por medio de nuestra capacidad epistémica, por medio de nuestra capacidad cognoscitiva. Así que me conviene tener eso en cuenta cuando alguien nos diga que la distinción fenómeno-noúmeno ya presupone la existencia del noúmeno. Pues no, eso no es verdad. Y bueno, una pregunta que se me ha ocurrido poner aquí como última pregunta, ya si a alguien se le ocurre, es si los noúmenos son los causantes de nuestras sensaciones, o si detrás de los fenómenos tiene que haber un noúmeno que cause esos fenómenos. Pues la respuesta a esa pregunta, evidentemente, es que no lo sé, ni lo puedo saber, es indecidible, no es tarea de la filosofía trascendental responder a eso, ni se puede responder de ninguna manera, de manera objetiva. Pero bueno, desde luego no es contradictorio decir que, por ejemplo, pues yo cuando veo un cubo en 3 dimensiones, que alguien me diga que realmente no es la cosa en sí, no es el cubo, sino que la cosa en sí es el tesseracto, que es un noúmeno que está detrás, ¿no? O sea, realmente lo que yo estoy viendo no es verdadero, sino que hay un noúmeno detrás de lo que yo estoy viendo, en este caso un ser de 4 dimensiones, y que eso es la verdad. Pues si alguien me dice eso, yo no podría refutarle. Tampoco me importa, o sea, no me importa en el sentido
de que no tiene que ver con la filosofía trascendental. Pero desde luego eso escapa a las condiciones de posibilidad del conocimiento, por lo tanto, no es decidible, no es un escenario que planteemos en la filosofía trascendental y no damos respuesta a si eso es así o no. También uno podría decir que el mundo en el que vivimos ha sido calculado de manera explícita y de manera ingeniosa por Dios, ¿no? Que Dios está detrás de todos los fenómenos que conocemos y del mundo que conocemos. Pues bien, eso también, al final he dibujado a Dios aquí como un triángulo, pero realmente no puedo dibujar a Dios porque es un noúmeno, no puedo dibujar a ningún noúmeno porque son incompatibles con las condiciones formales de la experiencia. Pues bien, este Dios podría estar detrás de todos nuestros fenómenos y no lo sabríamos nunca, puesto que esto escapa a las condiciones de posibilidad del conocimiento. Y lo mismo digo con el alma. Pues yo cuando hablo con alguien me podría decir que realmente, además del cuerpo, que es perceptible por los sentidos, esos fenómenos que son otros humanos, de los que yo puedo tener cogniciones, como que se mueven, se desplazan, dicen cosas, o por lo menos emiten sonidos que yo puedo percibir, que detrás de eso hay un alma espiritual de la que no tengo acceso por medio de mis sentidos, pero que sí que existe y que es la realidad, ¿no? de lo que es el ser humano racional. Pues bien, eso también es indecidible, podría ser el caso, no es incompatible no es incompatible con la lógica, no es contradictorio, pero desde luego la filosofía trascendental no puede responder a esas preguntas ni puede plantearse esos escenarios como objetivamente válidos, ¿no? Puesto que no hay ningún elemento de objetividad en plantear noúmenos. Los noúmenos carecen de la noción de objetividad que hemos planteado en los vídeos de la deducción trascendental y en los principios de la objetividad. Así que todas las preguntas que sean de este tipo siempre van a ser indecidibles. Y esto conviene que lo tengamos muy claro. Todas estas preguntas que al final involucran noúmenos negativos son indecidibles, no podemos responderlas ni pretendemos responderlas. Esta distinción que se está haciendo es una distinción epistémica, epistemológica. Simplemente estamos planteando los límites de nuestro conocimiento, pero no estamos de ninguna manera planteando que hay dos mundos diferentes o que hay dos realidades paralelas. Eso no es lo que se está planteando aquí. Así que, lo dicho, la distinción entre noúmeno positivo y noúmeno negativo, la distinción entre lo que es la cosa en sí y lo que son los fenómenos y los noúmenos, ¿no? Así que, bueno, espero que con esto quede claro que estamos entendiendo por fenómeno y por noúmeno, la distinción entre fenómeno, noúmeno, cosa en sí, noúmeno positivo, y bueno, toda la importancia que tiene para esta analítica trascendental. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, siendo este tema además bastante polémico, el de la distinción fenómeno-noúmeno, que la deje en los comentarios o nos la pregunte por nuestro canal de Discord, que estaremos encantados de atenderles. Ya estamos terminando la analítica trascendental y por lo tanto ya empieza a ser conveniente que si alguien tiene alguna pregunta que la vaya compartiendo, puesto que ya en principio se han mostrado todas las cartas por nuestra parte. Así que en el próximo vídeo responderemos a la famosa pregunta de si la metafísica puede ser una ciencia, y con eso habremos terminado con la analítica trascendental. Un saludo y nos vemos en el próximo y último vídeo de la analítica trascendental.